Síguenos, @Factores de Poder. Suscríbete en nuestro canal de YouTube. Activa las notificaciones y mantente informado. Jorge Sonante es el diácono argentino que ha prendido la polémica con esta información que dice haber extraído del Banco del Vaticano. Vamos a darle la bienvenida y a conocer estos detalles. Bienvenido, Jorge, diácono argentino, y vamos a conocer si usted dice la verdad. Gracias por la invitación y bueno, acá estoy. ¿Por qué se metió a hacer este tipo de denuncias? ¿Por qué me metí? Es una gran pregunta. Uno necesita encontrar siempre la verdad, ¿no? Y viendo lo que pasaba dentro del Vaticano en los periodos que yo estuve, decidí mostrar lo que la Iglesia en sí, la Santa Sede, realizaba con corrupción en diferentes índoles, tanto corrupción de abuso de menores como corrupciones financieras. Y bueno, uno de los pilares de la Iglesia es la verdad. Y como diácono, que su palabra es servidor, yo sirvo para la Iglesia. ¿Cómo llega a ser diácono? ¿De dónde surge usted y se convierte en diácono? Es una larga historia porque yo decidí ser sacerdote a los 15 años, de lo cual fui en ese momento un secretario de un monseñor y a su vez tenía un sacerdote, un padre espiritual, un director espiritual, de lo cual me introdujo a la vida eclesial y Dios quiso que pudiera estar cerca de muchos obispos, muchos nuncios y tener la confianza con ellos como ellos la confianza conmigo. ¿Quién lo ordena? ¿Quién lo postula a usted para ser diácono? La ordenación fue en el 2015. Yo estuve, O sea, reciente, hace 4 años. Hace 4 años. Yo lo que pasa es que fui seminarista, soy teólogo y bueno, tengo una introducción a lo que es las Sagradas Escrituras y a su vez a la liturgia, porque también fui maestro de ceremonias cuando era seminarista y a su vez desde los 18 años trabajaba para la Santa Sede. Entonces, en el 2015, cuando pasó esto de que me presenté con Francisco para poder rendirle informes y sobre la corrupción financiera y también la corrupción en el tema de abusos de menores por parte de sacerdotes, y vi que no había un resultado positivo, porque cada vez que iba a presentar un informe era como una negativa, como una protección que daba a esas personas, me cansé y le dije directamente que qué pasaba. Entonces él me dijo que si no seguía su lineamiento tenía... O sea, usted decide denunciar y el Papa no hizo nada, Claro, no hizo y ahí nada. donde usted renuncia. Correcto. Y ahí Bueno. en el 2015 renuncié, o me hicieron renunciar en una palabra, y un cardenal colombiano, Castrillón Hoyos, él por los servicios que yo había brindado a la Iglesia, por la instrucción que había tenido, por la fidelidad, me brindó el diaconado permanente. O sea, se lo brindaron hace 4 años, nada más. Hace 4 años. Bueno, pero vamos atrás. Sí. ¿Cuándo conoce usted a Bergoglio? En el año 1992, antes de ordenarlo obispo en la ciudad de Buenos Aires, porque el cardenal Corrachino en ese momento era padrino mío espiritual y yo trabajaba directamente a las órdenes de él. O sea, sí, yo era seminarista. El Jorge Bergoglio, hoy es el Papa, Sí. Usted lo conoció en 1992. 92, correcto. Y es más, estuve en su ordenación episcopal, que hay una foto, que está Bergoglio arrodillado enfrente del cardenal primado de Argentina en ese momento, el cardenal Corrachino, y yo participé como un acólito, llevándole la mitra en la ordenación. O sea, usted puede decir, episcopal. si se encuentra con Bergoglio, lo saluda, sabe quién es usted, lo identifica plenamente. Sí, seguro. Es más, lo saludé el día antes que se fue a Roma para el cónclave. ¿Cuánto tiempo pasa desde que ve a Bergoglio por primera vez al Papa hasta que él se va a Roma? ¿Cuánto tiempo comparte con el Papa usted? Y yo compartí desde el año 92 porque fue obispo de la vicaría donde yo pertenecía en la parroquia como seminarista, de la vicaría de Flores. Entonces siempre había un nexo, un diálogo, o venía al seminario
y a visitarnos como a los seminaristas, y siempre había una comunicación. Y a su vez era el segundo de Antonio Corrachino, del cardenal, o sea que estaba siempre en la curia argentina, de lo cual yo en el año 92 empecé a trabajar para la Santa Sede y para la curia argentina. O sea, que usted empezó a trabajar para la Santa Sede sin ser diácono. Usted sin ser diácono. era un seminarista. Estudiaba teología. Estudiaba teología en la UCA. Ajá. Y bueno, hasta el año 95, que por una orden de nuncio apostólico y del cardenal Corrachino, tuve que salir del seminario porque había denunciado a ciertos directores del seminario por abuso de seminaristas. Bueno, pero ¿cómo un seminarista llega a tener tantos alcances para estar como seminarista y llegar al Vaticano siendo un seminarista? Porque Habiendo estudiado solamente teología, sin tener, digamos, palancas, contactos, formación, ¿o quién lo lleva hasta allá? la palanca era el cardenal Corrachino. Era íntimo del cardenal Corrachino y de otros obispos y del nuncio en ese momento calabrese. ¿Por qué? ¿Por qué esa Y palanca? porque al ser ahijado espiritual de un cardenal, le brindan toda la confianza y todos los trabajos que otras personas no lo podrían Es hacer. lo que en España llaman los enchufados, o sea, un conectado. Un conectado. Ajá. Entonces, ¿Eso no es corrupción? Cuando tenía 18 años no pensaba que era corrupción, pero a su vez, cuando pasaron los años, me iba moldeando según lo que ellos decían. Porque empecé como un correo eclesial, empecé a tener relaciones con otras personas de gobiernos argentinos, entonces me iba moldeando y ellos mismos me iban dirigiendo. Lo veían como alguien que les servía Que les fielmente a servía. ellos. Claro, porque la iglesia lo que tiene es que ven a las personas, a los seminaristas o los mismos laicos, y lo tratan de enfocar en el camino que a ellos les sirve. En mi sentido, a mí me servía en el análisis de la información, en el análisis de inteligencia, en ser los ojos de ellos y los oídos y la voz de ellos atrás de los sacerdotes. Entonces, yo siempre trabajé directamente, pero esto empezó desde algo muy importante. En 1992 explotó la embajada de Israel en Argentina y enfrente de la embajada había una parroquia, Mater Admirabilis, de lo cual había un sacerdote que era conocido mío y demás. A los 10 minutos que voló la embajada, yo ya estaba entre los escombros buscando al sacerdote con todo el caos que provoca un estallido terrorista en una embajada de Israel en Argentina. En ese momento cayó un mensajero del nuncio apostólico a decirme que tenía que hacer una tarea para la curia romana, que fue sacar los VHS de las cámaras que enfocaban a la embajada de Israel. O sea, los VHS, los cassettes de ese momento que grabaron toda la trayectoria de la explosión, en una palabra. O sea, usted tenía que extraer los VHS, un servicio especial que le hizo al Vaticano. ¿Era que me robarse pidió- los VHS? No robarse porque era propiedad de la iglesia, estaba Bueno, dentro de la parroquia. extraerlos, ponerlos a salvo, Para que asegurarlos. después por instrucciones más y aprendí que para que otras fuerzas o otras áreas no lo sacaran. De lo Ya. cual lo hice, eran 4 cassettes, me llevé dentro de los pantalones y el Digamos, saco los eso le 4 hizo cassettes, ganar puntos para que lo llevaran. y eso ya gané la confianza. Ajá. Gané la confianza directamente del nuncio en Argentina. Me lo dieron la tarea para hacer porque era recomendado de Corrachino. Bueno, usted recupera protegido de acuerdo. esos VHS, cumple esa misión, gana un Lo llevo espacio a con la ellos. nunciatura. Ajá. De ahí me voy a Roma, que fue la primera vez que conocí Italia. Allí tenía estudios solamente de teología. No, ahí estaba recién, estaba por entrar al seminario, estaba en la introducción. Ujú. Estaba con la filosofía, en una palabra. ¿Y qué pasa después? Y después pasa que llego a Roma con toda esta documentación y desde Roma me toman me dan una instrucción para volver acá y trabajar en diferentes áreas que me daban a hacer tareas. ¿Cuántos años tenía? 19 años. Pues que es que era un recién mayor de edad. Era un O sea, recién- ¿cómo se le va a En confiar esa época no era mayor de edad tanta todavía. confianza a una persona tan joven que apenas está en su primer Sí. año de teología, que no tiene experiencia de Porque nada? todos los que estaban en Argentina, los obispos y demás, ya me conocían de los 15 años.
que estaba en todas las ceremonias. Yo ya vivía una vida eclesial de los 15 años, ya estaba entregado a la vida de Cristo. Bueno, había sido un monaguillo. Monaguillo acólito y aprendiendo todo lo que es referente a la liturgia. Ya era maestro de ceremonia en las parroquias, o cuando iba el cardenal Guarrechino a una parroquia, yo iba como segundo maestro de ceremonia, ayudando al secretario, en ese momento que era Monseñor Toledo. Y ahí ya me codeaba, como se dice, con toda la jerarquía eclesiástica. ¿A los cuántos años llega ya al Vaticano a hacer trabajos funcionales dentro del Vaticano? Y el fuerte fue a partir del año 95, cuando dejo el seminario y ellos me dieron la tarea de poder trabajar directamente como un laico. O sea, tenía 22 años, 22 23 años como un laico, y bueno, me enviaron a hacer algunos cursos a Israel, otros a Estados ¿Qué cursos? Unidos. Cursos en tecnicatura en poligrafía, Ujú. cursos en inteligencia. Y bueno, de ahí empecé a trabajar en Argentina y hacía otras tareas para la Santa Sede. Bueno, en Argentina entonces, y en otras partes del mundo. empieza a hacer estos trabajos de poligrafía, llega al Vaticano. ¿Qué misiones le asignan allá en el Vaticano? Las tareas primero eran en Argentina. Era tratar de brindar lo que era la inteligencia eclesiástica en Argentina con el gobierno argentino. Y después, a su vez, las tareas que daban, por ejemplo, daban un nombre de un sacerdote que tenía que investigar ese sacerdote. Y yo, como laico, me infiltraba en esa parroquia y averiguaba todo lo que era de ese sacerdote, los movimientos, qué comportamientos tenías y demás. Y la mayoría de esos sacerdotes O sea, tenían ¿lo ponían causa a de- buscar temas de corrupción de sacerdotes? Claro, y Ajá. de pedofilia. Entonces esos sacerdotes tenían investigaciones internas dentro de la Santa Sede por pedofilia, por corrupción también de dineros dentro de su parroquia o obispado, o también corrupción, por ejemplo, con la aduana argentina y Cáritas de Argentina, que hacían un contrabando, usaban el nombre de Cáritas para contrabandear, libre de impuestos, y después esos productos no se donaban. ¿Usted elaboraba esos informes y a quién le entregaba eso? Esos informes se los entregaba directamente al nuncio apostólico de ese momento y iban remitidos a la Santa Sede. Para esa época, Jorge Bergoglio, el actual papa, ¿qué hacía? ¿Quién era Era él? obispo de Flores y era el segundo de Corrachino. ¿Y usted tenía contactos con él en esa época? Sí, siempre. ¿Él conocía del trabajo que usted hacía, de investigación, de No, lo que inteligencia? conocían los trabajos era el primado de Argentina, que era el cardenal Corrachino, el nuncio apostólico y cierta gente que trabajaba en la Santa Sede. Bueno, hace esos trabajos que, digamos, le sirven de acreditación para hacer otros en el Vaticano. Sí. ¿A los cuántos años llega ya al Vaticano directamente a hacerle trabajos al En Vaticano? ese periodo del 95 hasta el 2015 iba y venía. Ujú. Tenía diferentes tipos de viajes y bueno, hacía las órdenes que ellos me daban, lo hacía. Podía ser en Argentina, en Paraguay, en México, en Italia, Investigando en Francia. pedofilia, corrupción. Investigando pedofilia y investigando lo que era financiero también, porque yo terminada al mismo tiempo de la teología comencé la licenciatura en administración y me recibí de licenciado en administración con especialización. ¿Tiene su título Tengo todos los títulos de licenciado en administración? ¿En Sí. dónde? en la Universidad Nacional Litoral. Y de ahí me especialicé en la parte financiera. Y después, bueno, los cursos del tema de lavado de activos y demás. ¿Qué cursos hizo en el tema financiero? Tema financiero hice todo lo que era directamente cursos en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires y demás, en la Universidad Nacional Litoral, los diplomados también, en todo lo que era lavado de activos, corrupción y todos temas referentes a la corrupción de dineros. Ojo que durante ese tiempo no era diácono, No, era un seminarista, ya en el 95 dejé de ser seminarista. Era un laico más. un laico. En realidad, cuando yo hice la denuncia en el 2018, recién ahí los sacerdotes que me conocían, los obispos que me conocían, supieron el trabajo que yo hacía, que era ser los ojos de otras personas atrás de ellos. O sea, se dieron cuenta que usted era un espía. Se puede decir. ¿Le asignan trabajos ya del Vaticano directamente para investigar pedofilia? Siempre fue directamente de la Santa Sede. Y algunos en la época de Corrachino y otros en la época de cuando era arzobispo Bergoglio.
Bueno, antes de llegar a ser arzobispo de Bergoglio, usted está trabajándole al Vaticano, hace esas investigaciones. ¿Qué efectos surten esas investigaciones sobre pedofilia que usted hizo, lo que usted entregó? Y muchos efectos. Directamente muchos sacerdotes quedaron expulsados por el tema de pedofilia. Hubo manejos dentro del Banco del Vaticano en ese momento, internos. Y bueno, los informes se presentaban. La última decisión la tenía el Papa de ese momento. Podía ser Juan Pablo II, Benedicto o Francisco. O sea, usted conoció a Juan Pablo II Yo personalmente. personalmente, sí. ¿Por qué no veo fotos suyas con Juan Pablo II? Y porque primero digitalmente en esa época no había fotos. Y segundo, tengo fotos guardadas en papel. He buscado fotos suyas con el Papa Francisco. Sí. Solo encuentro una foto Una sola foto. con el Papa Francisco. Porque una de las cosas fundamentales, y no vas a ver tampoco fotos con políticos, porque una de las tareas que uno hace nunca es sacarse fotos. ¿Sí? Tampoco voy a tener una foto con vos o con otra persona. Esa es una instrucción básica. ¿Sí? Podría haber tenido fotos con políticos de Argentina, con Mauricio Macri, con Lilita Carrió, con tantos otros, y nunca me vas a ver en una foto. ¿Por qué? Porque siempre uno trabajaba en que el trabajo real era que uno no lo descubriera en realidad lo que hacía. Y la realidad es esa. Si yo me hago público, y la primera vez que me hice público fue en el 2012, que mostré mi cara en realidad, haciendo algunas cosas que me enviaban también para hacer contra el gobierno de ese momento de Cristina Fernández de Kirchner. Pero bueno, la tarea era esa y la misión la cumplí. Recién ahora me di a conocer más profundamente con las denuncias que estoy dando. El diácono que viene haciendo unas denuncias, él recibe un grado, que es un grado, yo digo siempre son grados dogmáticos, es un grado de fe, es un grado que está dado al servicio, que lo puede dar cualquier sacerdote, lo puede dar un monseñor, lo puede dar un obispo, se lo da como un reconocimiento al trabajo. Digamos que si él ha estado al servicio de la iglesia, si es diácono o no, eso tal vez no sea trascendente. Mas, sin embargo, es importante conocer que Monseñor Castrillón Hoyos Sí. es el que le recomienda para que lo postulen como diácono. Correcto. Ajá. Aparte tenía una buena relación con él desde la época de Juan Pablo II. Y fue un cardenal que siempre estuvo pegado a Juan Pablo II en este tipo de tareas también. Lo hacía. ¿Hay alguna acreditación, un documento que diga que usted es el diácono? Yo tengo el decreto de ordenación diaconal, tengo la credencial. ¿Quién les diácono. pide ese decreto? Ese decreto lo pide el cardenal que me ordena a mí y la congregación que me ordena. ¿Y hay un carnet? ¿Tiene un carnet Sí, de un eso? carnet. Le dan el carnet. Sí, sí. Tengo Ok. una credencial. Ujú. ¿La tiene acá? Acá sí, lo tengo acá. Acá está. Está un poco ya. Bueno, aquí tenemos entonces el carnet de una comunidad que lo acredita, que por razones de seguridad de los integrantes de esta comunidad que están siendo perseguidos, no vamos a entrar en los detalles de cómo se llama la comunidad ni quiénes son, pero hemos verificado documentos del diácono que nos dan una certeza de que él es un diácono y está certificado. Gracias. Sobre esto vamos avanzando para llegar a la información que tiene el diácono. La información que él ha logrado obtener. ¿Es cierta esta información? ¿Es cierto que Evo Morales, Cristina Fernández de Kirchner, Lula da Silva, Dilma Rousseff, Daniel Ortega, las hijas de Chávez, Maduro, Rafael Correa, que está prófugo de la justicia ecuatoriana, muchos otros más, hacen parte de estos presidentes que sacaron dinero de sus países, se los llevaron y los pusieron en el Banco del Vaticano? ¿Es verdad esa información? Porque si esa información se llega a confirmar, estos presidentes deberán ser juzgados en sus países. Juan Manuel Santos, Premio Nobel de Paz de Colombia, es otro de los que, según Jorge Sonante, tiene cuentas e incluso bienes y propiedades en otros países y que hacen parte de esta red de corrupción que estaría siendo avalada
por el Banco del Vaticano. Esto y mucho más lo conoceremos en un momento, cuando regresemos.